¿no?, de los soportes. Este era sorprendido por unos malos que lo atacaban. Pedía ayuda desesperadamente y los muñecos forzudos acudían en su auxilio. Daniel comenzó a participar, atacando al bicho con los muñecos. Al comienzo lo hacía tímidamente, medio así, pero se fue envalentonando y después golpeaba y asustaba al títere con descontrolados gritos y risotadas. El eje temático que se había organizado alrededor del episodio, que podríamos llamar ruido, peligro, león, guardaespaldas, reaparecía en este juego con otro carácter simbólico, mediatizado por una trama indirecta. El perseguido ya no era él, sino otro. Nunca lo había visto reír ni divertirse de ese modo. Posteriormente, sesión tras sesión, el eje argumental se repitió con pocas variaciones, pero mantenía un cauce común que daba la pauta de que algo se estaba inscribiendo en algún lugar. Parecía que habíamos encontrado en el títere un vocero privilegiado para expresar y procesar experiencias de desamparo y anonimato. En una entrevista que tuve con los padres, poco después de ese momento, relataron que los cambios de Daniel en la casa eran sorprendentes. Decían, parece otro chico. Había comenzado a controlar esfínteres y a pedir que de noche le dejen prendida la luz del baño, pues tenía miedo. Destacaron el hecho de que por primera vez en su vida el niño se interesó especialmente por un juguete de los que había en su casa. Se trataba de un muñeco que le había comprado su madre hacía algún tiempo, pero hasta ese momento no le había prestado mucha atención. La madre había notado que últimamente el niño andaba bastante apegado a él, pero una noche, estando ya el niño en su cama, llamó a los padres y pidió que se lo alcancen. A los padres le costó entender lo que era porque todavía no hablaba bien, ¿no? Pero cuando se lo dieron, se durmió tranquilamente abrazado al muñeco. Un juguete, entre tantos de los que había en su casa, empezó a ser suyo. Tenía entonces 4 años. Así como Daniel descubrió a su muñeco entre todos los que había, y al darle vida, lo reencontró como propio, es decir, lo creó. También los conceptos fecundos de nuestros maestros nos reencuentran, nos sorprenden y se asoman entre los avatares de nuestra clínica. Winnicott insiste en que la única manera en que un niño puede establecer una relación con el mundo es sintiendo que es él quien lo crea, a partir de una experiencia de omnipotencia mágica. Esta operación solo puede realizarse en el interior de una relación de confianza que le permite forjarse la ilusión de que lo que él crea existe en la realidad. Daniel vivía el mundo del mismo modo que a los juguetes que yacían en su casa, allí, fuera de él, ajenos e indiferentes. También en ese no lugar estaba el títere de mi consultorio, así como en la nada. Sus ataques de desesperación probablemente expresaban la sensación de irrealidad que Daniel experimentaba. En las condiciones especiales que creó el vínculo terapéutico, este niño pudo comenzar a tener esa experiencia que le permitió sentir que era posible un mundo real para él. Este fue el comienzo de muchos otros comienzos. Luego vinieron nuevos personajes, historias menos repetidas, un abanico cada vez más amplio. Sería imposible describir todos los cambios que se sucedieron casi vertiginosamente en la vida de Daniel a partir de ese momento, sin caer en una injusta simplificación. Aún corriendo este riesgo, diré que a los 5 años estaba en preescolar, tenía una intensa vida social con sus pares, su lenguaje era casi normal para su edad y estaba empezando a aprender a escribir con mucha facilidad. Los padres notaban que disfrutaba con una particular intensidad de todo lo que hacía, más que otros niños, y decían de un modo simple pero profundo, es como si hubiera descubierto el mundo.
Recordaban conmovidos que cuando recibieron el diagnóstico, aún los mejores pronósticos eran desoladores. El tratamiento terminó cuando el niño tenía 5 años, pero tengo noticias suyas porque los padres me llaman esporádicamente poniéndome al tanto de su evolución. Está terminando la primaria, le gusta jugar al fútbol y es buen estudiante. Tiene muchos amigos, tal es así que no hace mucho lo nombraron mejor compañero. No es mi objetivo hacer una rigurosa disquisición diagnóstica. De hecho, omití deliberadamente la cita de datos históricos y familiares, sin duda de mucha importancia, pero sí destacar el enorme campo de posibilidades que abre la actividad creadora y simbólica que tiene lugar dentro de las condiciones de comunicación que ofrece el vínculo terapéutico. El notable aporte winnicottiano sobre la teoría y clínica de la regresión abre un panorama auspicioso y un terreno fértil para nuevas exploraciones. Dice Winnicott, la regresión representa la esperanza del individuo psicótico de que pueden revivirse ciertos aspectos del ambiente que originalmente fallaron, pero revivirlos de un modo tal que en lugar de fallar en su función de desarrollar y madurar la tendencia heredada, esta vez tengan éxito. La especificidad de la función del psicoanalista es crear un espacio de características tan particulares que ofrece condiciones para que se puedan desplegar fenómenos y procesos que de lo contrario solo se producen dentro de la privacidad de los vínculos primarios. Tuve el privilegio de asistir al descubrimiento que hizo Daniel del mundo y de sí mismo a través de sus creaciones. Fueron momentos mágicos, dentro de la intimidad de un tratamiento en los que el comienzo del jugar dio lugar a muchos otros comienzos. Bueno, vamos a escuchar ahora la presentación de Alfredo Tagle, miembro titular del Colegio de Psicoanalistas, coordinador del Grupo de Estudio e Investigación Psicoanalítica a partir del pensamiento de Donald Winnicott del Colegio de Psicoanalistas, supervisor clínico del área de adolescencia de la Unidad de Salud Mental del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, docente de residentes de Psiquiatría y Psicología de la Unidad de Salud Mental del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y colaborador docente en la Residencia de Salud Mental del Hospital General de Agudos, doctor Ignacio Pirovano, Centro de Salud Mental número 1, doctor Hugo Rosario. El título de su presentación, El jugar como trabajo transformador para el pensamiento winnicottiano. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí estar de nuevo en el ámbito universitario, que hace rato no lo frecuento, por el fermento que se respira acá, de ganas, de espíritu crítico. Agradezco a Bárbara, a Federica y también a Susana por haber hecho el contacto. Bueno, en realidad no voy a leer el trabajo porque me voy a quedar leyendo solo el trabajo porque se está haciendo la gente para que ya es un poco tarde. Voy a tratar de reflexionar un poco a partir de algunos puntos que desarrollaba el trabajo en el texto en relación al tema de hoy y a lo que estábamos escuchando, ¿no? En principio parecería que el juego tiene un cierto efecto mágico, ¿no? Que hay algo de magia acá. Decía Marina del efecto mágico que le produjo esa situación concreta, ¿no? En realidad creo que todo lo que trabajamos con chicos vivimos este tipo de experiencias. Lo que pasa es que, como decía Emiliano Galende, los analistas hablamos de algo a la noche y hacemos otra cosa de día. Porque en general este tipo de cosas que nos pasan, por ejemplo, hay chicos, en casi todos los analistas de chicos hemos tenido chicos que vienen a jugar.
Y cuando uno quiere interpretar, se tapan los oídos y dice, ¡ah! No quieren escuchar las interpretaciones, y uno después se va enterando que mejoran. Y entonces uno se pregunta qué pasa con esto, por qué mejoran, y además uno se siente muy mal porque no está siendo analista, sino que está jugando con el chico. El superyo analítico nos persigue bastante en estas cosas, ¿no? Por eso es que hablamos algo a la noche y hacemos otra cosa de vida. Entonces los convoco a pensar más libremente y a tratar de ver qué pasa con esto. En realidad, detrás de esto hay teorías del juego. Me parece que es importante pensar qué teoría del juego tenemos, con qué teoría del juego trabajamos. Es cierto que siempre detrás de una teoría del juego que marca esa teoría está una teoría psicoanalítica. Digo el juego visto desde un punto de vista psicoanalítico. Pero lo que pasa es que hay múltiples teorías del juego y que están vigentes actualmente y en forma contradictoria. Entonces, a mí me gustaría hacer un rápido raconto de algunas de las teorías del juego que han circulado en nuestro medio. Empecemos con Freud, como siempre. En 1908 él piensa que ¿cómo era el artículo ese del poeta y su... ¿Cómo? Eso, el creador literario del fantaseo. Ahí dice que el juego es una realización de deseo. En 1909, cuando él presenta el caso de Juanito, también dice lo mismo, que es una realización de deseo. Lo que pasa es que él toma el juego de Juanito, con sus verbalizaciones y las conductas, como expresiones de la realidad psíquica de Juanito. Y él ahí intenta comprobar sus hipótesis de 4 años antes sobre 3 ensayos de la actividad sexual. Ahora, si bien ve que el juego de Juanito es una expresión y va plasmando la realidad psíquica de él, de todas maneras él ahí ya advierte que hay algo de procesamiento ahí. Por ejemplo, cuando él dice que se identifica con el odiado y temido padre, y también amado y admirado padre, a través del juego, identificándose con el caballo. Y por otro lado que también tramita algunas cosas, como por ejemplo poder ocupar el lugar de quien lo amenazaba, que era el caballo, en los juegos, ¿no? La siguiente mención, pero ahí no se ocupa del juego en sí mismo, ¿no? En 1920, en Más allá del principio del placer, sí, ahí se ocupa del juego de su nieto de 1 año y medio, a quien él observa, y ahí él dice que lo que quiere es desentrañar cuál es el trabajo que hace el aparato psíquico en esta actividad normal de los niños. Y empieza a pensar sobre hipótesis que están en el cuadro de los niños, ¿no? Para entender el cuadro de los niños. En principio se basa en un trabajo que se había publicado 1 año antes, de Sigmund Pfeiffer, que él lo cita ahí. Sigmund Pfeiffer es un psicoanalista húngaro que después es brutalmente asesinado junto a su familia por los nazis. Pfeiffer, bueno, lo que plantea Pfeiffer es que el juego de los niños es un disfraz para canalizar las fantasías sexuales y sobre todo la sexualidad parcial, los impulsos sexuales parciales de la sexualidad infantil, ¿no? Habla de algunas otras cosas, como de la sensación de todopoderío, dice él, y es interesante porque ya detectara esto de algo poderío, que es algo de lo que hablaban las chicas también en relación a la experiencia de omnipotencia que toma Winnicott después, ¿no? Y que el mismo Freud ahí también en este trabajo toma con la pulsión de dominio. Él dice que en el juego de su nietito él ve un intento de controlar la situación y de dominar las emociones internas y externas que ahí están en juego, ¿no? Bueno, en esta línea lo que Freud cuestiona del trabajo de Pfeiffer es que no considera suficientemente el factor económico. El factor económico que lo lleva a él a comprender que lo que está haciendo su nieto es un intento de procesar excesos que lo atraviesan, que atraviesan su yo,
desde afuera y desde adentro, desde las pulsiones, ¿no? Y ahí habla también de un